músico y luthier, Emilio Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes, Emilio. ¿Qué hay? Muy buenas Que nos vas a tardes. dar una clase magistral de instrumentos del medievo, ¿eh? Bueno, un poco explicar, sí, los instrumentos que tocaban los trovadores y los juglares en la época medieval. ¿En qué momento surge esta pasión por estos instrumentos, Emilio? Pues bueno, es un poco la curiosidad. Siempre me ha gustado mucho la música y bueno, me gustaba cantar y sobre todo la música tradicional. Y bueno, he ido investigando un poco hacia atrás lo que es la música actual, buscando de dónde venía la música actual, ¿no? Y entiendo que esa misma pasión es la que te lleva después a fabricar tus propios instrumentos, porque entiendo que todo esto que tenemos aquí es muy difícil de conseguir, ¿no? Eso es, eso es. Es un poco pues decir, bueno, a ver si soy capaz de hacer algo. Muchos están sacados de la piedra, del románico, de canecillos románicos de las iglesias, de los castillos, porque bueno, en madera no quedó nada de la época medieval, claro. Y para esto hay que ser músico y artesano, ¿eh? Porque me Eso imagino que tallar todo esto lleva mucho tiempo. Eso es, une las dos, la lutería une las dos pasiones, un poco la música y la construcción en la madera. Y lleva tiempo, pero bueno, como es una pasión, pues no, vamos, que es maravilloso. Bueno, pues ya que tenemos aquí a un juglar del siglo XXI, Emilio, no sé qué te parece que nos hagas un recorrido por lo que nos has traído, que nos cuentes un poco, que escuchemos cómo suenan estos instrumentos medievales. Sí, pues un poco el principal instrumento que vemos aquí es el organistrum medieval. Este organistrum es un instrumento de cuerda frotada. Lleva una rueda que va frotando continuamente las cuerdas y luego lleva un teclado. Se usaba como acompañamiento al canto, es de origen celta. Las primeras noticias son del siglo IX y luego en el siglo XI ya deriva en este otro instrumento que es más portativo y lo tocan los trovadores y los juglares. Y que lo vamos a escuchar enseguida, que nos lo vas a tocar aquí en directo en este programa. No sé si por ejemplo, esto que a mí me recuerda a una flauta, ¿qué es exactamente? Pues esto es un albogue medieval. El origen es árabe, como he dicho que el origen es celta, de Centro Europa. Este es albogue, en árabe albuk, trompeta, y es muy usado en países árabes y bueno, aquí en el medievo tuvo una importancia, tuvo bastante importancia. Sí. Wow. Qué bonito. ¿Cuánto te lleva hacer estos instrumentos, Emilio? Pues bueno, depende porque... Bueno, me parece que muchísimo, claro. Las tallas son bastante complicadillas porque hay que trazar los dibujos, luego vaciar la caja y bueno, lleva su trabajo, sí. No sé si nos puedes ¿Algún otro? enseñar algún otro más. Claro, todo esto tiene una labor de investigación, de documentación y luego de elaboración. ¿Has estado años y años dedicado a esto, Emilio? Sí, unos 20 años llevaré desde que empecé más o menos en la música y luego investigando, porque vas de instrumento en instrumento y bueno, te lleva tiempo. ¿Y existe mucha información? No sé dónde te has documentado. No existe mucho, hay que buscar por diferentes fuentes y luego pues claro, soy autodidacta un poco en el tema y he ido buscando... ¡Wow! Tiene muchísimo mérito, ¿eh? Sí, Vamos a escuchar a ver... Sí, bueno, este es un instrumento, este se llama rabel o rebec. Este se toca de dos formas, se tocaba así, se tocaba como el violín. También se canta con ellos a la vez. Hay que decir que la poesía en la Edad Media es cantada. Se recitaba, ¿no? Se cantaba. Eso es ¿Y eso es una especie de tambor, puede ser? Esto es un pandero, había de diferentes formas, panderos cuadrados, panderos redondos, y es un instrumento también muy usado en el acompañamiento al canto. Wow. Retumba, ¿eh? Qué bonito. ¿Porque el símbolo tiene algo que ver con el Camino de Santiago? Sí, bueno, ahí le dibujé una concha, un poco como representativo del camino, y sí.
Oye, Emilio, y luego por si no tuvieras suficiente, como te sobra tiempo por lo que veo, dices, pues voy a hacer todos estos instrumentos en tamaño mini, que son unas cositas así como muy cookies. Son preciosas. O sea, Eso ya que son maravillosas. Sí, ya es rizar el rizo como hacían grandes, pues ya dije, a ver si soy capaz de hacer en miniatura. Y bueno, llevan tallas y todo en miniatura. No sé si apasionados a estos instrumentos del medievo se han puesto en contacto contigo para que les elabores estos instrumentos. Porque entiendo que no habrá sí. mucha gente que se dedique exclusivamente a esto. Sí, he fabricado para algunas personas que se dedican a ello, pero se toca poco, porque bueno, esto es una música que la música, por ejemplo, de los juglares, de los trovadores, es en la que últimamente estoy investigando, estoy sacando cancioneros, sobre todo de Occitania y de la zona galaico-portuguesa, que hubo un movimiento muy importante de trovadores, y estoy rescatando esa música, que bueno, hay poemas preciosos de trovadores, al amor cortés, que hemos oído todos. Bueno, es un mundo por descubrir, que estoy en ello. Tienes un disco, has ido de feria por todo el estado, has tocado con gente también importante, cuéntanos un poco. Sí, pues bueno, colaboro mucho con Toti Martínez de Lecea. Estuvo aquí en este programa, además. Claro, sí. Hacemos un espectáculo que se llama El otro camino de Santiago, y pues hacemos un recorrido por el camino de Santiago medieval. Ella cuenta un poco la historia, pero no es una historia religiosa, sino que cuenta la historia del pueblo, la historia de cómo se vivía en la época, y yo le acompaño con temas cantados, con temas sefardíes, con temas de trovadores. Hacemos un recorrido por la época del siglo XII, siglo XIII. Qué interesante, Emilio. Claro, es que desconocemos tantas cosas. Estoy viendo que yo creo que igual también nos puedes tocar un poquito, además tiene como importancia, ¿no? Esta se toca mucho en Vizcaya, se llama la alboca. Alboca es prima hermana del albogue que he tocado antes, y es un instrumento también, es diferente a estos de cuerda, tiene más sonido, es para calle, es una gaita. Wow. Suena como si hubiese muchas gaitas, ¿eh? Sí. En un solo instrumento, como si hubiese un montón. Sí, porque lleva 2 tubos y dobla el sonido, y es interesante, es muy interesante. Bueno, si tuvieras gente joven, ¿no?, que nos está viendo, imagínate, Emilio, ¿cómo les transmitirías? Que estamos acostumbrados a ver otro tipo de instrumentos, la verdad es que ahora pues vas a una academia y a veces, muchas veces es desconocimiento, ¿no?, porque no sabes tampoco y porque no han hecho la labor que has hecho tú. ¿Cómo les transmitirías esa pasión por estos instrumentos que dan origen a los que ahora conocemos, digamos? Bueno, sobre todo yo empecé porque me gusta mucho cantar, la voz, le doy mucha, me expreso mucho con la voz. Y entonces, pues bueno, la época medieval, los músicos daban mucha importancia a la voz. El trovador o el juglar era un personaje solo que cantaba y se acompañaba del instrumento para acompañar ese poema, esa poesía. Y creo que hay poemas maravillosos, y si les gusta cantar, si les gusta investigar, tocar diferentes instrumentos, para la gente joven creo que en un futuro puede ser un descubrimiento. Pues vamos a mostrarles un ejemplo, ¿no? Sí, además con este instrumento que era del siglo XI, digamos el avanzado de este celta que es del siglo IX, he aprendido, interesante, me gusta. ¿Qué vamos a escuchar exactamente, Emilio? Ahora pues, cuando te sientes ahí delante del micro. Sí, pues vamos a escuchar un tema de un trovador occitano de la zona del sur de Francia. En la zona del sur de Francia, en el siglo XII, hubo un movimiento trovadoresco muy importante, sobre todo de artistas, estaban un poco protegidos por el conde de Toulouse, y se creó un mundo mágico en esa época ahí, ¿no? Bueno, pues ese mundo mágico lo tenemos hoy aquí en este plato de Nos echamos a la calle. Ha sido un gusto, Emilio. Vamos a escuchar esta música del medievo. Se coloca Emilio, se está preparando con ese instrumento, decíamos, del siglo XI, instrumentos que elabora él mismo, porque es músico, luthier, ha hecho muchísima investigación durante años. Y bueno, pues esto es lo que nos ha traído al programa. Bueno, como digo, este tema que voy a cantar es de un trovador occitano, de Bernard de Ventador, del castillo de Ventador,
es muy curioso porque los trovadores son de origen noble, pero este es curioso porque es el hijo del panadero del castillo, tiene ciertas dotes para cantar y el señor le instruye y bueno, llega a ser un gran trovador, luego enamora a la dama del castillo y bueno, pues es un poco una historia de cuento, pero que es real. Pues vamos allá. Está en occitano, en Languedoc, y dice así: quiere decir cuando veo la alondra las alas mover. Esas alas contra el raíz que sobrices la isacha ser perlado sol tan corlivai ay tan grane bellamente de qui que maravillas hay que cardecer, lo corte de ser non me vo. Interrumpirte, claro, pero la tele... es como la tele, los tiempos, nos ha encantado viajar en el tiempo y nunca mejor dicho.